Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a todos los asistentes a la primera jornada de difusión del proyecto INF2MAC, financiado por el Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020 en su segunda convocatoria. Antes de dar comienzo a la presentación de los resultados intermedios obtenidos hasta el momento en el desarrollo de nuestro proyecto de investigación, permítanme explicarles cómo se va a desarrollar esta sesión híbrida en la que compartimos audiencia presencial presente en el Salón de Actos del Edificio Polivalente 1 del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y audiencia no presencial a través del canal de YouTube. La sesión se ha organizado mediante la presentación de diferentes charlas en las que se expondrá el estado de las distintas fases del trabajo a cargo de algunos miembros de nuestro equipo de investigación y se pospondrán las preguntas para cualquiera de los ponentes a una única franja horaria que se estima aproximadamente tenga lugar entre las 12 menos 20 y las 12. Para la formulación de las preguntas se les han entregado a los asistentes presentes unas tarjetas en las que podrán irlas anotando, tarjetas que serán posteriormente recogidas en un descanso programado a tal efecto. Al público asistente a través de nuestro canal de YouTube, le rogamos que formulen sus preguntas, si las tuvieran, en el chat del canal, las cuales serán recopiladas y trasladadas a su destinatario también en el periodo de descanso, para ser, como dije anteriormente, respondidas todas juntas en la franja horaria ya mencionada. Quisiera aprovechar este momento para agradecer a todo el personal de las distintas entidades que conforman el equipo de investigación el gran trabajo que se ha estado y se está realizando y que nos ha permitido estar hoy aquí mostrándoles los avances logrados. Las charlas serán impartidas por Joao Rodríguez, Rita Castro y Jason Giganandam por la Universidad de Madeira, Alfredo Borba y Joao Madruga por la Universidad de Azores, María Olangua por el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, y Francisco Romero, Adeir Romero y yo misma, María Dolores Marrero, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y sin más, vamos a comenzar haciendo una breve presentación del proyecto INF2MAC, que lleva de título Potencial aprovechamiento de biomasa generada a partir de especies vegetales invasoras de la Macaronesia para uso industrial. En primer lugar, vamos a ver lo que es una especie invasora. De acuerdo con la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se dice que una especie exótica invasora es aquella que se introduce en cualquier ecosistema o hábitat natural o seminatural y supone una amenaza para la biodiversidad existente, bien por su comportamiento invasor o bien por el riesgo de contaminación genética. En ese marco, plantas invasoras son aquellas que se instalan desde su medio natural en otro ajeno y no solo se instalan, sino que además compiten y producen individuos que a su vez tienen capacidad reproductiva. Existe una gran preocupación a nivel europeo por la presencia de las especies invasoras y hay una petición y requerimientos para que los distintos Estados miembros luchen contra la presencia, si es posible, o minimicen su impacto en caso de que no sea posible evitar la presencia de las especies exóticas invasoras. A nivel nacional, la misma ley que mencioné anteriormente tiene un catálogo español de especies invasoras, entre las cuales se encuentran muchas de las especies que forman parte de este proyecto. A su vez, también solicitan a través de todos los organismos participantes que se luche contra las especies exóticas invasoras, y para ello hay una campaña iniciada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que trata de, por un lado, concienciar a la población de la peligrosidad y el elevado uso de recursos que tiene la lucha contra las especies invasoras y, por otro lado, de lograr que todas las administraciones en cualquiera de sus ámbitos generen acciones diarias que permitan luchar contra esas especies invasoras, al menos minimizando su impacto. Concretamente en Canarias existen campañas de erradicación de especies exóticas que están relacionadas bien con programas de recuperación de especies en peligro de extinción o con campañas directamente de erradicación dirigidas a especies, como por ejemplo el Penicetum cetaceum, que forma parte de este proyecto, el rabo de gato, especie tan invasora que fue ya desde 2014 objeto de unas directrices para su manejo, control y erradicación. ¿Qué es lo que pretendemos con este proyecto? Con este proyecto lo que pretendemos es
convertir esos residuos que se generan en las campañas de erradicación y control de especies vegetales invasoras en recursos. Para ello vamos a trabajar en concreto 6 especies invasoras, que son las que se muestran en pantalla: la acacia, la caña, el jengibre blanco, la tuñera, el rabo de gato y el tártaro. ¿Y quiénes lo van a hacer? Pues vamos a trabajarlo un conjunto de socios, que son los mismos que formaron parte del proyecto anterior a este, el proyecto Ecofibra, en el que ya vimos que se podía conseguir la utilización de las fibras de algunas de estas especies para 2 procesos de fabricación: el rotomoldeo y el moldeo por compresión. Este segundo proyecto aumenta el número de especies invasoras tratadas y aumenta los procesos de fabricación por los cuales pueden ser formulados las fibras con plástico. Lo que pretendemos es formular materiales compuestos. Para ello vamos a usar, de todas las posibilidades que existen en la formulación de materiales compuestos, vamos a usar matrices poliméricas, preferentemente plásticos o termoplásticos reciclables y biodegradables, y fibras naturales procedentes precisamente de estas campañas de erradicación y control. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues lo vamos a llevar a cabo en 3 fases, y las cuales serán desarrolladas a continuación por mis compañeros. Esas fases básicamente son: una primera del estudio de biodistribución de las especies invasoras, cuál es su afectación a la biodiversidad autóctona de los 3 archipiélagos presentes en el proyecto, el estudio de su ciclo vital y la determinación del momento adecuado para su cosechado. Una segunda fase donde se analizará cuáles son las mejores fórmulas para la extracción de la fibra, la caracterización de las mismas, la formulación de esos materiales compuestos que mencionábamos antes y la creación de demostradores que demuestren, valga la redundancia, la viabilidad de la propuesta. Y una última fase donde, bien directamente a raíz de los residuos generados en las campañas de erradicación y control, o bien desde los residuos que generamos desde la Universidad de Las Palmas en la extracción de la fibra, poder utilizar para cerrar el ciclo ese material en alimentación animal o en la producción de fertilizantes. Y sin más, vamos a dar comienzo a las distintas charlas y vamos a comenzar viendo la preparación de muestras que va a dar nuestro compañero Francisco Romero. Gracias. Buenos días a todos, yo soy Francisco Romero y vamos a dar comienzo con la actividad 2.1, extracción de fibra y preparación y caracterización de muestras vegetales. En esta imagen podemos ver las 6 especies que mi compañera Mariola acaba de explicar y que son con las que trabajamos en el proyecto. ¿Cómo se extrae la fibra de cada una de estas especies? Bien, comenzando con el Arundodonus, o en este caso es la caña, tras la recogida por parte de las campañas de erradicación y control de especies invasoras, comenzamos con la limpieza y el deshoje del tronco de la caña. Posteriormente se realiza la fragmentación en segmentos mucho más pequeños que sean más manejables por parte del técnico de extracción de fibra, y continuamos dejándola en remojo de 1 a 2 días sumergida en agua para que adquiera esa humedad que nos facilite la extracción de la fibra. Para la extracción de la misma utilizamos una máquina que explicaremos posteriormente, que está compuesta por 3 rodillos, que se encarga de prensar y separar los haces de fibras que componen el tronco. Una vez hemos recogido y hemos extraído estos haces de fibra, se realiza el secado y el corte de la misma para finalizar en el tamizado de la fibra para dejarla a un determinado tamaño que nos facilita tanto la caracterización de la misma como su utilización en el refuerzo de materiales poliméricos. A continuación tenemos el rabo de gato, que continuando una vez recogida con las campañas de erradicación, procedemos a su limpieza quitándole los penachos o lo que viene siendo la semilla, que son las encargadas de repartir esta especie por el territorio. Una vez hemos recogido esta especie y la hemos limpiado,
la hacemos pasar por esta misma máquina de rodillos que la prensan y separan los haces de fibras que componen la corteza, el tronco de la especie. Posteriormente utilizamos un cuarto rodillo dentado que está dispuesto perpendicularmente a la entrada de la fibra, que además de prensar mucho más estos haces de fibra, la separan y facilitan mucho más la separación de la misma. Finalizamos con el corte y tamizado para dejarlo en un tamaño inferior a 1 o 2 milímetros de longitud de fibra para ser utilizado posteriormente. Aquí podemos ver la máquina que hemos utilizado, que fue diseñada y fabricada en el anterior proyecto, en Ecofibra, y que está compuesta por 3 rodillos. El primer rodillo dispone de un moleteado en su superficie, que además de prensar las especies que introduzcamos, empuja al resto del material hacia dentro de la máquina. El segundo rodillo es un rodillo liso, cuya principal función es el prensado, y el tercer rodillo es un rodillo compuesto por dientes que separan el tronco en distintos haces de fibra. Continuando con la opuntia o con la tunera, se han recogido tanto las palas como el tronco de la especie. Durante el proyecto nos hemos dado cuenta o hemos determinado que la cantidad de fibra mayoritaria dentro de esta especie es en el tronco, que anteriormente fue una pala. Por tanto, para extraer estas fibras se dejó en remojo durante 15 o 30 días, produciéndose así el efecto que se llama enriado. Este efecto es la desintegración de la materia orgánica y de la corteza por parte de los microorganismos que se encuentran en la planta, facilitando la extracción posteriormente de las distintas capas que forman el tronco de la especie. Para extraerlo se utiliza agua a presión y una vez se obtiene la red de fibra que vemos en la imagen, se realiza el secado, el corte y el tamizado para ser utilizada posteriormente. En el caso del jengibre blanco es la especie con la que encontramos trabajando actualmente, y hasta ahora hemos determinado que el mejor método de extracción es la separación de las distintas capas que forman el tronco de la especie, un posterior peinado y finalmente terminar con el raspado de los haces de fibras para separar tanto la corteza como las impurezas que rodean la fibra. En esta imagen podemos ver las distintas hebras de fibras que forman el tronco de la especie. Para concluir con las especies invasoras con las que trabajamos, tenemos el tártago y la acácida. Ambas especies presentan un cuerpo leñoso que para extraer la fibra se utiliza el mismo procedimiento. Una vez se han recogido, se limpian, se deshojan y se elimina la semilla, y se utiliza este cuerpo leñoso, se introduce en un biotriturador para astillarlo y obtener un montón de astillas que posteriormente se secan y se pulverizan utilizando un molino de laboratorio. Este método de corte nos proporciona un tamaño de fibra de entre 0,5 milímetros, lo que viene siendo 500 micras, y 75 micras. Una vez hemos obtenido la fibra de cada una de las especies, nos interesa conocer cada uno de los componentes estructurales que forman este tipo de fibra. Los componentes estructurales principales que componen la fibra son la lignina, la holocelulosa, la celulosa y la hemicelulosa. La determinación de los componentes estructurales nos aporta el conocimiento de ver cómo será de resistente este tipo de fibra al ser utilizada con las distintas matrices poliméricas. En el caso para realizar el estudio de la caracterización de estos componentes estructurales, utilizamos métodos gravimétricos que son la lignina Clason para la determinación de la lignina mediante la hidrólisis con ácido sulfúrico en 2 etapas. Para la determinación de la holocelulosa utilizamos la técnica de Brouwen con ácido acético y clorito sódico, y la determinación de la celulosa la determinamos mediante la extracción de hemicelulosa con hidróxido sódico a partir de holocelulosa. Finalmente, la hemicelulosa se obtiene por diferencia de holocelulosa y celulosa. Cabe destacar que numerosos autores determinan que la celulosa es el componente estructural de mayor importancia porque le aporta
la resistencia o mayor resistencia a los composites que se fabrican posteriormente. Una vez hemos determinado o caracterizado la fibra, nos interesaría ver qué compuesto, en este caso la celulosa, nos interesa maximizar para poder utilizarla como refuerzo de materiales poliméricos. Y para ello realizamos un tratamiento químico que hemos seleccionado, que es la disolución alcalina de hidróxido de sodio 1 molar. En la imagen podemos ver, es el mismo procedimiento, solo que en la parte de arriba utilizamos el procedimiento para grandes cantidades de fibra y en la parte de abajo para el procedimiento de pequeñas cantidades para el estudio de laboratorio. Básicamente se trata de mantener durante una hora en agitación una relación de fibra y disolución de 25 gramos de fibra por litro de disolución. Posteriormente realizamos el lavado con agua destilada hasta la neutralización y concluimos con el tamizado y el secado de la fibra, dejándola lista para ser utilizada y ser estudiada. Bien, una vez hemos realizado el tratamiento, queremos conocer qué diferencias existen entre la fibra tratada y la fibra no tratada, para ver si ha servido este tratamiento. En esta tabla se recogen los datos de la determinación de estos componentes estructurales, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, y vemos cómo en el caso del penicetum, para la fibra sin tratar, pasamos del 33,39% de celulosa al 50,58%. En el caso de la caña pasamos del 42 al 55%. En el caso del ricino del 34 y 52%. Y en el resto de especies también se ve el aumento, en el que pasamos del 55 al 62% en la opuntia y del 42 al 56% en la acacia. Dado que el principal componente importante es la celulosa, nos interesa disminuir el resto de componentes. ¿Qué es lo que ocurre en el caso, como podemos ver con la hemicelulosa? En el caso del rabo de gato pasa del 35 al 23% y en el alundo del 33 al 19%. Es un salto bastante destacado. Y también pasa lo mismo con la lignina, que pasa del 23% al 22%. En la única especie donde único se observa un aumento en la lignina es en el tártago, pero no es un aumento en sí de la lignina, sino que como la hemicelulosa pasa del 39% al 20%, el porcentaje de lignina se ve aumentado porque su influencia en el total es mayor. No quiere decir que se genera lignina, sino que disminuye la hemicelulosa. Una forma de ver esta tabla de números mucho más fácil es mediante un gráfico. Aquí tenemos el gráfico en el que podemos ver la lignina, la hemicelulosa y la celulosa, y vemos cómo en el caso de la lignina y la hemicelulosa disminuye considerablemente para la fibra tratada frente a la no tratada, y en el caso de la celulosa hay un incremento considerable. Posteriormente se decidió incluir un análisis complementario por análisis por espectroscopía, que no lo digo, infrarroja por transformada de Fourier o FETIR. Y aquí podemos ver el espectro de absorción para el caso del tártago, en el que se compara el tártago sin tratar con el tártago tratado, y vemos cómo los picos se atenúan en el caso del tártago tratado frente al no tratado. Un ejemplo es en el caso de la lignina, para longitudes de onda de 1730 y 1620, donde se ve cómo el pico correspondiente a los grupos cetonas que componen la lignina se ve bastante más atenuado. Y bien, ya tenemos lo que viene siendo la caracterización química y cómo ha influido el tratamiento en la mejora de esta fibra. Pero también nos interesa ver si el corte que se realizó a la fibra supone también algún problema o no en la interacción con el polímero que vayamos a utilizar. Se decidió realizar una prueba inicial de fabricación mediante fabricación por compresión. Aquí tenemos una imagen de la máquina utilizada, una prensa hidráulica con la que trabajamos, y en la parte de abajo vemos una serie de pellets, pelletizados o material extruido. La extrusión del material en este caso se realizó al 20%, que quiere decir 20% en peso de fibra
frente al material polimérico que se utilizó, que fue polietileno reciclado, y la extrusión se llevó a cabo aquí en el laboratorio, y lo explicará mi compañero Adai en la posterior presentación. Una vez se ha extruido el material, se prensa y se lleva al microscopio, donde se puede observar en esta imagen, no sé si se verá muy bien, se puede observar cómo existen distintos haces de fibra que van desde 5 micras hasta los 10 micras, y todas están metidas dentro de la matriz de polietileno. Y hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Fran. Siguiendo con el programa, vamos a dar la bienvenida y el turno de palabra a la Universidad de Madeira, que nos va a explicar cómo se han aplicado determinados distintos métodos para la caracterización de las muestras vegetales. Bienvenidos, Joao, Rita, Jason. O nosso trabalho neste projeto integra-se em 3 atividades. Portanto, a preparação e caracterização de amostras vegetais é uma parceria com a Universidade de Las Palmas. E depois temos também uma outra tarefa, que é a caracterização de material composto e a produção de demonstradores, também em colaboração com a Universidade de Las Palmas, e finalmente um trabalho em cooperação com a Universidade dos Açores. Aquilo que eu vou fazer vai ser exatamente neste momento a apresentação daquilo que foi o trabalho realizado nos últimos meses, desde a última reunião, e para terem uma ideia, nós tínhamos um processo de recrutamento em andamento que está concluído, e portanto neste momento temos já a trabalhar connosco no projeto o Dr. Jason, que irá falar depois de mim. Avançamos também com um relatório com imagens de SEM de diferentes espécies que estão integradas no projeto, e neste período também foram publicados dois artigos, e estão neste momento um artigo que está em fase de revisão interna para ser submetido a uma revista da área. Para além disso, nós temos neste momento material nas Canárias para ser preparado na forma de compósitos para ser analisado. Portanto, enviamos a Arun Donax para Las Palmas no final do mês passado, para se preparar os materiais compósitos com o polietileno, e depois para se fazer os testes mecânicos, que serão seguidos depois de uma análise por microscopia eletrónica de varrimento. Entretanto, temos também em preparação a parte da nanocelulose, a obtenção da nanocelulose a partir do Arun Donax, e como trabalho ainda adicional, vai depender do andamento do trabalho, e vamos também produzir nanomateriais, nomeadamente no caso de carbon dots e hidrogelos, a partir da celulose, e no caso dos carbon dots serão usadas as fibras para a produção destes novos materiais. Eu irei passar, só para terminar, queria também terminar esta parte, queria-vos dar uma ideia daquilo que se tem, o ponto da situação do orçamento. O nosso orçamento, o ano passado, estava, em termos de execução, e este ano, uma parte deste ano estava à volta dos 6%. Neste momento, o nosso valor ronda já aos 46%, portanto significa que estamos dentro daquilo que é o previsível, e portanto durante o próximo ano iremos com certeza aumentar este valor. Eu vou dar a palavra de imediato à Dra. Rita, que é responsável aqui no nosso centro e também neste projeto pela parte da caracterização das amostras por microscopia eletrónica, a caracterização química e também a parte de ângulos de contacto.
e vai então a Rita falar do trabalho que temos desenvolvido nos últimos tempos. Bom dia, é um prazer estar aqui presente nesta reunião. Vou começar por indicar aqui as análises, as amostras que foram analisadas por SEM para análise de raio-x para a sua composição alimentar e também ângulo de contacto. Nós, cá na Madeira, recebemos de Canárias estas diferentes espécies. Temos o Edicium gardneria, presumo que em Canárias seja. Então, recebemos as amostras da Opuntia ficus indica, onde diferentes amostras, estruturas foram analisadas, assim como a Opuntia delaney, onde também analisamos pulgas e espinhos, as amostras de rabo de gato, com partes da planta tratadas ou não tratadas, e a acácia farnesiana, com as diferentes também estruturas, desde os espinhos a diferentes partes da planta. Relativamente aqui à primeira planta, o Edicium gardneria, fizemos algumas análises de SEM, foi possível verificar aqui, fazer a identificação de diferentes estruturas, que têm uma organização alinhada, e temos aqui também as pit apertures, com uma organização reticular. A sua análise elementar comprovou a sua composição maioritariamente composta por carbono, oxigênio e azoto. Temos aqui uma reconstrução 3D desta estrutura, e o ângulo de contacto indicou-nos que elas são de natureza hidrofílica. Relativamente ao ficus indica, as diferentes estruturas que foram analisadas, nós conseguimos identificar pit apertures, também diferentes células e tecidos periderme. Depois, vimos aqui numa das amostras que foram enviadas, a existência de uns grânulos embebidos na estrutura, e que colocamos várias hipóteses, desde partículas de cálcio, ou fosfato de cálcio, que também podem existir em plantas deste género, e a análise elementar revelou que a sua maior parte da composição é de carbono, oxigênio e azoto, pelo que, e relativamente à sua sensibilidade ao feixe dos eletrões, colocamos a hipótese de serem grãos de polissacarídeos. O ângulo de contacto também revelou ser de natureza hidrofílica. Relativamente ao pontos delaney, verificamos a sua estrutura, também conseguimos verificar as estruturas alinhadas. Nas pulgas verificamos a existência no espinho, a existência de estruturas orientadas de forma retaguarda, com uma estrutura quase que arpão. Nas espinhas, nós verificamos que junto aqui à ponta do espinho, as estruturas estão bem delimitadas, e na base essas diferentes estruturas e células estão fundidas. A análise alimentar também verificou-se que era maioritariamente composta por carbono, oxigênio e azoto. Relativamente à amostra de rabo de gato, esta revelou algumas estruturas
interessantes, cuja análise elementar revelou a existência de uma percentagem relativamente baixa, mas significativa nas estruturas em nítrio, que atribuem-se às células de sílica que são reportadas neste tipo de plantas. Por fim, temos as espinhas de acácia e também as outras estruturas da planta. Estas estruturas, tanto o talo, o tronco e a rama, foram recebidas em pó, elas foram moídas, e a sua análise elementar também comprovou que eram constituídas maioritariamente por carbono, oxigênio e azoto. Só um minuto, sim, sim. Só de seguida vamos ouvir a participação do Dr. Jason, que vai nos falar sobre o trabalho que tem neste momento a desenvolver no âmbito do projeto, nomeadamente a questão da extração e produção de nanocelulose a partir do arundonado. Okay, good morning everyone. Bom dia a todos. I'm Dr. Jason, as Professor John introduced. So I've utilized Arundinodonax as a Arundinodonax as an invasive plant for the extraction and production of nanocellulose. So initially we have utilized organosol process, which is from a previous literature. So in that literature, they have utilized rice husk for the extraction of cellulose, but in this study, we have utilized Arundinodonax leaf powder. As the literature shows, 31% of cellulose is present in the leaf cell wall. So in this process, we have utilized 3 grams of Arundinodonax for the production of impure acidic cellulose complex. The cellulose complex consists of cellulose, hemicellulose, and lignin. Since we have utilized sulfuric acid, it is slightly acidic. To make them into a neutral powder, we have utilized hydrogen peroxide and sodium carbonate to yield pure cellulose complex via bleaching process. Yes, so next from the cellulose complex, we need to extract cellulose. For that, we have utilized calcination process. So in the next slide, I will explain about the TGA process, how we have selected this 200 degrees Celsius. So from the pure cellulose, we have utilized fractional centrifuge process for yielding colloidal nanocellulose in the supernatant, which was freeze-dried to provide nanocellulose. So as you can see, 3 grams of Arundinodonax leaf has led to the production of 1.8 grams, which is almost about 40% of pure cellulose. And then the nanocellulose have yielded about 10 mg per ml. And the nanocellulose from the dynamic light scattering, we came to know about it is about 91 nanometer with polydispersity index of 0.4 and zeta potential of minus 35.5, which shows that it is quite stable in water. Yes, so these are the results for all the processes. So initially in the XRD spectrum, all the samples showed peculiar characteristic cellulose peak at 16 and 21 degree angle, which moves to 29 degree angle, indicating that crystallinity changes with nanocytes and also its interaction with the water in the supernatant. Later in the TGA analysis, as I said in the previous slide, each sample showed distinct cellulose types, and it can be noted that after 240 degrees Celsius, the cellulose starts to degrade. So that's why we have selected 200 degrees Celsius to yield pure cellulose. And UV visible spectra indicates the presence of hydrogen and oxygen at a peak of about 292 nanometer, which moves towards blue shift 290 nanometer, showing that its size is reduced.
So next we have analyzed FTER spectra to know its functional group. So each sample shows that the functional group is getting reduced because of the organosolv bleaching and calcination process. And finally, in the pure cellulose and finally in the in pure cellulose and nanocellulose samples, we are able to reduce most of the functional groups, and it is linked to the functional groups of cellulose. And finally, the morphology analysis shows that it contains fibrous matrix, which is cube and which also consists of cube and quasi-spherical cellulose nanoparticles. So the fibrous particles are micro in sizes, where the nano-sized cube and quasi-sphericals are embedded in it, which is lesser than 100 nanometer in size. Okay, just to conclude our contribution to this meeting. Sorry, I'm speaking now in English. I will skip and move to Portuguese again. Para concluir esta contribuição, nós tivemos algumas dificuldades de ligação e de som. Estamos naturalmente disponíveis para prestar algumas informações adicionais e esclarecer algumas dúvidas. Eu queria só terminar destacando uma conferência que vamos organizar no final deste ano e que faz parte também, está também integrada no projeto Intumac. É uma conferência dedicada à parte dos nanomateriais para aplicações na área da saúde humana e que vai decorrer entre 24 e 26 de novembro do próximo ano, e estão todos naturalmente convidados para participar. Oportunamente enviarei mais informação sobre a conferência. De qualquer maneira, já tem aqui o link para a conferência. Vou terminar em nome da equipa da Madeira, desejando a continuação de um bom encontro e, como disse inicialmente, estamos disponíveis para prestar informações adicionais. Muito obrigado, bom dia e bom trabalho. Muchas gracias, Joao, por la presentación y por las últimas palabras. Y ahora, siguiendo con el programa establecido, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Adai Romero, que va a hablar sobre la preparación del material compuesto. Hola a todos, siguiendo con el hilo del compañero Frank, a continuación les voy a presentar la preparación del material compuesto. Para esta actividad hemos dividido la preparación del material compuesto en tres fases. La primera de ellas, la extrusión, en la que elaboramos un compounding mediante extrusora de doble usillo de las diferentes combinaciones de material y fibra. A continuación llevamos a cabo un moldeo por inyección de material composite elaborado, elaborando probetas de dimensiones normalizadas. Para ello fue necesario diseñar un molde que cumpliese con las normas en este caso. Finalmente, para evaluar las propiedades de dichas probetas, llevamos a cabo tres ensayos de mecánicos: tracción, flexión e impacto. Actualmente en el grupo de trabajo, en el grupo de investigación, manejamos tres tipos de matrices. Dos de ellas de polietileno reciclado y polietileno virgen, y PLA. Con PLA estamos empezando a trabajar ahora mismo. En cuanto a las fibras, pues utilizamos todas las fibras que el compañero Fran ha extraído, pertenecientes a las especies invasoras de objetos de estudio. En cuanto al porcentaje de fibra en el material composite, manejamos dos formulaciones. Una al 20% y otra al 40%. Pueden ver en las imágenes el aumento de la intensidad de color entre la del 20 y el 40%. En este caso están viendo composite elaborado con la matriz de polietileno virgen. Para obtener este material llevamos a cabo lo que les decía antes, un compounding. El compounding comienza en la mezcladora en U.
Aquí lo que hacemos es mezclar la matriz con la fibra, con el objetivo de tener una mezcla lo más homogénea posible antes de la entrada a la extrusora. A continuación, alimentamos la extrusora mediante el dosificador que ven en esta imagen de aquí, que está provisto por un tornillo de mezclado, un tornillo de transporte, que introduce poco a poco el material en el interior de la extrusora. Me han oído hablar de extrusora de doble usillo, aquí pueden ver los dos usillos. Una vez el material está dentro de la extrusora, esta, como su propio nombre indica, extruye el material, fundiéndolo y generando el material en forma de hilo. Este hilo pasa por la peletizadora, convirtiéndola en granza. Que pueden ver por aquí. Para evaluar las propiedades de este material necesitamos mostradores, necesitamos probetas. Y para ello utilizamos un proceso ampliamente utilizado, que es el moldeo por inyección. La granza que hemos generado en el proceso anterior la introducimos en la máquina de inyección, por aquí, está todo lo que ven por aquí en esta imagen. La máquina de inyección funde el material y lo inyecta en el interior de un molde. El molde es el que tiene aquí, por aquí, y lo inyecta a través de estos canales. En este caso se trata de un molde de 2 cavidades que rellena ambas cavidades, obteniendo 2 probetas. Este molde fue diseñado acorde con las normas UNE EN ISO 294-1 y UNE ISO 527-2 de 2012, para obtener lo que les decía, probetas normalizadas en cuanto a dimensiones, fabricación, etc. En la imagen de aquí pueden observar la probeta recién inyectada, una vez ha terminado el ciclo de inyección, en la que aún se aprecian los canales de alimentación que posteriormente tenemos que quitar, es decir, los cortamos, hacemos un acondicionamiento de las probetas según el tipo de ensayo y obtenemos la probeta acondicionada ya perfecta y con las medidas normalizadas. Una vez hemos obtenido probetas, necesitamos ahora sí conocer las propiedades mecánicas de dicha probeta. Y llevamos a cabo, como les decía, 3 tipos de ensayos. El primero de ellos es el de tracción. Este cumple con la norma UNE EN ISO 527-2 de 2012 y para ello nos dice las máquinas que usamos, que es la máquina universal de ensayo, debe cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos son controlar la velocidad de deformación, que según esta norma debe ser de 10 milímetros minuto, ejercer la fuerza necesaria para ocasionar la rotura de la probeta y registrar la fuerza y deformación de la misma. En la imagen pueden ver la máquina universal de ensayo, en este caso está preparada para la tracción, pueden ver aquí ambas tenazas, y el procedimiento a seguir es sencillo. El procedimiento consta de lo siguiente: colocar la probeta en las tenazas de sujeción, de inferior a superior, aplicar la velocidad de estiraje, esta velocidad viene determinada por la norma en este caso, y obtener la curva tensión-deformación, que es la que les muestro aquí. En las imágenes pueden ver la probeta posicionada en la tenaza inferior y la probeta una vez ensayada. De la curva tensión-deformación obtenemos 2 partes, bueno, podemos diferenciar 2 partes, claramente. Una zona elástica y una zona plástica. De la zona elástica obtenemos los valores de módulo elástico y límite elástico. Y de la zona plástica obtenemos, dentro de la zona plástica obtenemos la tensión máxima de rotura. Continuando con los ensayos de caracterización mecánica, realizamos en la misma máquina universal de ensayo, pero cambiando los útiles, el ensayo de flexión. En este caso, siguiendo la norma UNE ISO 178 de 2011. En este caso, los requisitos son los mismos que el caso anterior, pero el procedimiento varía. Ahora tenemos que colocar entre 2 apoyos distanciados 64 milímetros la probeta, en este caso de flexión. Aplicar la velocidad de empuje sobre la probeta de rotura, sobre la probeta hasta su rotura, y obtener de nuevo la curva de tensión-deformación. Aquí pueden ver la probeta posicionada entre los 2 apoyos y en la siguiente imagen pueden ver la probeta una vez ensayada. Este método se conoce como de 3 puntos, porque tiene 2 puntos de apoyo y el centro, que es el de empuje. De la misma forma que lo mismo que anteriormente habíamos dicho, obtenemos una curva de tensión-deformación con las mismas partes, las mismas zonas, una zona plástica, una zona de, aquí se me hemos equivocado, plástica y otra elástica. De la zona elástica obtenemos módulo elástico y límite elástico, y de la zona plástica, pues dentro de esa zona, la tensión máxima de rotura. Por último, dentro de la caracterización mecánica realizamos el ensayo de impacto.
Y en este caso, según la norma UNE ISO 180.2001/A2 de 2013. Este ensayo lo hacemos según la metodología Siemens-Tyler, en el que existe un impacto a una velocidad de 3,5 metros por segundo y que transfiere una energía del péndulo de 5,5 julios. El procedimiento también es sencillo. En este caso se posiciona el péndulo en la zona superior. Existe un dispositivo de enclavamiento que lo mantiene quieto. Posicionamos la probeta en el útil de sujeción, en una mordaza, y dejamos caer el péndulo. La máquina nos registra la resistencia al impacto absorbida referida según su superficie de sección transversal, es decir, de esta probeta de aquí. Una vez hemos obtenido todos los datos de los ensayos, de los 3 ensayos de mecánico, es momento de su estudio. Estos son unos datos preliminares, es decir, tenemos todavía que contrastarlos y asegurarnos bien de lo que hemos obtenido, pero sí que podemos ver algunos datos. Vemos diferencias significativas en cuanto a tensión máxima. Estos son los referidos a tracción. En cuanto a tensión máxima, límite elástico y módulo elástico de aquellas probetas con matriz de polietileno, en este caso virgen, y con fibras no tratadas. O en el caso de Opuntia vemos diferencias significativas respecto a la polietileno virgen. También la vemos en Arundo Donas al 40%, en ambas en ricino y en el 20% en Penicetus cetáceo. En cuanto a módulo elástico, podemos observar también diferencias significativas de Opuntia en las dos formulaciones, del 20 y el 40% respecto al polietileno virgen, también al 40% en Arundo Donax, al 40% en ricino y al 40% en Penicetus. En cuanto al módulo elástico, solo hemos visto diferencias significativas en Acacia y en Penicetus, tanto al 20 al 40 en Acacia y solamente al 40 en Penicetus. Igualmente, en el ensayo de flexión, estos son algunos resultados preliminares que se tienen que contrastar y demás. Y también vemos diferencias significativas en tensiones máximas, límite elástico y módulo elástico. En tensiones máximas, pues, vemos el 40% en todas las formulaciones y al 20% en Arundo Donax. En límite elástico, tanto de lo mismo, es decir, observamos también diferencias significativas en aquellas formulaciones correspondientes al 40% y al 20% en Arundo Donax. Y el módulo elástico, lo mismo, exactamente igual. Por último, en cuanto a resistencia al impacto, en el ensayo de impacto se refiere, observamos también diferencias significativas, sobre todo en aquellas al 40%, formulaciones del 40%, que es algo que nos esperábamos porque al añadir fibra al material, pues este se vuelve menos resistente al impacto. Paralelamente a estos ensayos, estamos elaborando también otro tipo de ensayos, en este caso biodegradabilidad aeróbica, cumpliendo con la norma ISO 14855-1. Para ello, el ensayo consiste en introducir en vermiculita inoculada las muestras a ensayar y mantener el baño térmico. En la imagen pueden ver el baño térmico, que se mantiene a 58 grados centígrados. En el interior de este baño introducimos un recipiente, que les decía, con las probetas y la vermiculita. En él introducimos aire de forma continua, que previamente ha sido tratado con sosa, en estos baños que ven aquí atrás, estos recipientes, para eliminar el CO2 que contiene el aire de por sí, y seguidamente introducirlo en el recipiente de compostaje. A continuación, debido a la degradación aeróbica del material, este genera CO2 que nosotros recogemos en los quitasatos que ven a ambos lados del baño térmico. Esa descomposición que genera CO2 es absorbida por la sosa, que luego valoramos mediante titulación. Es una manera indirecta de cuantificar cuánto se ha degradado el material, en este caso el composite. La duración del ensayo está en torno a 3 a 6 meses. Otra de las técnicas que utilizamos es la calorimetría de diferencia de barrido, muy útil y muy común en el análisis térmico de los polímeros, donde medimos los cambios de entalpía en función del tiempo o temperatura. Lo que pretendemos es determinar las capacidades térmicas y cambios de capacidad térmica tanto en los composites degradados como sin degradar y en todas las composiciones que hemos hecho. Por último, también llevamos a cabo espectroscopía infrarroja por transformador de Fourier, que nos permite identificar diferentes grupos funcionales en muestras tanto orgánicas, tanto sólidas como líquidas. Con ello intentamos identificar diferencias entre las distintas formulaciones de composites
y tanto con los composites degradados como sin degradar. Es decir, que queremos ver diferencias en estos picos y en el grupo funcional de cada uno de ellos. Sin más. Agradezco. Gracias, Adai. Pues ya hemos visto una de las etapas o fases del trabajo que hemos presentado al principio, donde se ha mostrado lo que es los procesos de extracción, caracterización, tanto de las especies vegetales como de los materiales poliméricos compuestos formulados a partir de esas fibras obtenidas. Y ahora vamos a dar paso a la Universidad de Azores, donde lo que vamos a presentarles como resultado es la caracterización de esas especies vegetales, de esos residuos extraídos y su posible aplicabilidad en el sector de fertilizantes y de la alimentación de ganado. Así que, Alfredo, Joao, si ya están por ahí, tienen la palabra. Gracias. Bom dia a todos. Eu vou fazer a primeira parte da apresentação, depois o João Madruga fará a segunda. Nós somos do grupo do Instituto de Investigação e Tecnologias Agrárias dos Açores, da Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente dos Açores, Universidade dos Açores. O nosso grupo é um grupo que tem vindo a crescer, além de mim, Alfredo Borba, temos Carlos Vozela, João Madruga, e temos bolseiros, a Sofia Teixeira, que é uma pós-doc, a Cristiana Maduro Dias, que é uma bolseira, é a bolseira deste projeto, e que está neste momento a terminar o seu doutoramento, já fez a sua apresentação, e temos dois novos elementos, a Ana Margarida Batista Pereira, que é uma pós-doc, que está a estudar o efeito da alimentação animal na produção de metano em vacas de diferentes raças, em vacas leiteiras. E o Hélder Nunes, que tem um trabalho que é muito adjacente a este, que está a estudar o efeito dos óleos essenciais, sobretudo óleos provenientes da indústria da madeira, o efeito dos óleos essenciais na redução da produção de metano em vacas leiteiras. Está a estudar o Pittosporum, o Edicium, ou a conteira, mas também o eucalipto e a criptoméria. O nosso grupo está a estudar, tem 3 atividades. Eu vou falar das primeiras 2, a caracterização físico-química das diferentes espécies vegetais em estudo e o ensaio das melhorias das propriedades do material vegetal, que é o que temos feito mais sistematicamente. A atividade 233, que é ensaios de aplicabilidade ao setor dos fertilizantes, será o João Madruga que fará a intervenção. Neste momento estamos a estudar a figueira da Índia, a piteira, ou figueira do diabo, ou babosa, ou púntia. É esta a planta que estamos a estudar. É uma planta que no arquipélago dos Açores, como já vimos, é considerada infestante em Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, Pico e Flores. Não aparece indicado, segundo o portal da Biodiversidade dos Açores, não aparece indicado como infestante para São Jorge, Faial e Corvo. As nossas plantas foram estudadas na Ponta das Contendas, que é uma parte aqui da Ilha Terceira, onde tem um farol, que fica aqui nesta zona. A imagem é mais ou menos esta, da Ponta das Contendas. Aqui não se vê a ponteira, a púntia, porque ela está mais para cima, mas é uma imagem que consegui recolher. E fizemos colheitas em janeiro e setembro, para ver qual era a diferença
numa época em que há abundância de chuva e numa época em que há restrição de chuva. Fizemos 5 amostragens para haver uma diversidade e para haver uma representatividade, e fizemos a caracterização química da conteira. Matéria seca, proteína bruta, MDF, ADF e ADL, gordura, cinzas e as digestibilidades, quer da matéria seca, quer da matéria orgânica, e a energia da opúntia. E verificamos que ela não é muito rica, é baixa em matéria seca, não é muito rica em proteína, nem em MDF, e tem uma belíssima digestibilidade. Isto são dados que já tínhamos. Fizemos a determinação da produção de gás, e aqui temos o início das fermentações e as constantes da produção de gás, que dá estas curvas de produção de gás para as 5 amostras de janeiro. Em setembro, fizemos a colheita de 5 amostras também, para haver também representatividade. Verificamos um aumento da produção de matéria seca, proteína bruta não houve alteração, houve uma subida do MDF e, sobretudo, houve uma descida das digestibilidades. Ainda não conseguimos fazer as energias, que as energias levam muito tempo e o aparelho como que eu ia dizer, trabalha quando quer. Mas vamos tentar fazer as energias, que é o que nos falta fazer neste ensaio. Fizemos a determinação da matéria da produção de gás, e aqui vemos um aumento do início das fermentações. Vemos as fermentações, temos para as 5 amostras, e fizemos a comparação entre a composição química em janeiro e em setembro. Verificamos aquele ligeiro aumento da matéria seca em setembro, a manutenção da proteína bruta, o aumento da fibra, o NDF aumenta-se, não podemos dizer significativamente, porque isso é o que vamos fazer a seguir, que é transformar estes dados numa publicação e fazer o tratamento estatístico. Há uma diminuição do ADF e uma subida do ADL, o extrato etéreo e a cinza mantém-se, a digestibilidade tem uma descida acentuada, quer para a matéria seca, quer para a matéria orgânica. E se verificarmos a produção de gás, vemos que também a produção de gás em setembro, é superior à produção de gás em janeiro, uma vez que há maior quantidade de fibra. Também está de acordo com o que nós conhecemos. Portanto, esses são os resultados que obtivemos, são resultados que penso que permitirão fazer uma apresentação, e agora nesses resultados. Neste tempo fizemos algumas publicações, não tantas como as que desejávamos, mas fizemos algumas. Saiu o artigo sobre a cana neste jornal da África do Sul. Eu tenho aqui a indicação do projeto, como é lógico, para se verificar. Fizemos a publicação de um artigo sobre a bananeira no jornal da Estónia. Fizemos uma apresentação sobre o Puntia em forma de póster no Congresso da Federação Europeia de Zootecnia, que este ano decorreu em Davos. Está claro que não fomos a Davos, a apresentação foi feita via eletrónica, como estamos a fazer, mas tivemos uma apresentação neste Congresso. O ano passado foi o Congresso foi todo via eletrónica, este ano foi só para quem não se deslocou. E também fizemos uma apresentação na Madeira, em outubro, e que vai dar origem a uma
publicação. Já fomos convidados para fazer essa apresentação, portanto estamos a tratar no assunto, que é um assunto que, embora seja sobre que é a valorização nutritiva, portanto aumentar a utilização através do valor nutritivo. Queria agradecer o vosso tempo, desejar-vos um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e a seguir o João Madruga vai entrar para fazer a sua apresentação. Bem, bom dia. Não sei se me estão a ouvir. Vou falar um pouco sobre a utilização dos resíduos como substratos na formação de compostos orgânicos. É portanto, um assunto que está muito em voga, tendo em conta as novas filosofias da agricultura biológica, o aproveitamento dos resíduos não só industriais, mas também, neste caso, das plantas invasoras, na formação de compostos que podem ser utilizados na agricultura. Os compostos têm essencialmente uma utilização dupla, porque contribuem para melhorar as características físicas do solo, numa perspectiva de aumentar a sua capacidade de retenção de umidade, de diminuir a sua densidade aparente, de aumentar a sua porosidade, tornando os solos teoricamente mais produtivos, mas acima de tudo tem a vantagem de fornecer elementos nutritivos ao solo na sequência do processo de mineralização que tem que ocorrer. Esta mineralização é feita por micro-organismos e, portanto, nós temos que dar condições no solo para que os micro-organismos possam... Estão-me a ouvir? Espero que me estejam a ouvir. Alfredo, vou falar um pouco sobre a utilização dos resíduos como substrato na formação de compostos orgânicos. É portanto, um assunto que está muito em voga, tendo em conta as novas filosofias da agricultura biológica, o aproveitamento dos resíduos não só industriais, mas também, neste caso, das plantas invasoras, na formação de compostos que podem ser utilizados na agricultura. Os compostos têm essencialmente uma utilização dupla, porque contribuem para melhorar as características físicas do solo, numa perspectiva de aumentar a sua capacidade de retenção de umidade, de diminuir a sua densidade aparente, de aumentar a sua porosidade, tornando os solos teoricamente mais produtivos, mas acima de tudo tem a vantagem de fornecer elementos nutritivos ao solo na sequência do processo de mineralização que tem que ocorrer. Esta mineralização é feita por micro-organismos e, portanto, nós temos que dar condições no solo para que os micro-organismos possam... Estão a ouvir? Alfredo. Madruga, eu não estou a conseguir compartilhar a minha pantalla. Eu não sei se estou a chegar em boas condições. Neste momento, nós estamos, portanto, a proceder, já procedemos à compostagem, ou seja, ao aproveitamento do arundo e do addition na elaboração de compostos. Um aspecto importante de algumas condicionantes para a compostagem. Obviamente que uma delas é a presença de micro-organismos, mas um aspecto muito importante é a relação entre o carbono orgânico total e o azoto orgânico total. Isto é um parâmetro fundamental para que se possa proceder a uma boa compostagem, porque se a razão carbono-azoto for muito baixa, quer dizer que tem azoto em excesso e esse azoto
pode ser volatilizado, pode ser perdido para a atmosfera. Se também a razão carbono-azoto for muito elevada, nós temos situações em que há um déficit de azoto para que se processe a compostagem, portanto a compostagem levará muito mais tempo a ser atingida, a formação do composto, e aí poderá haver um empobrecimento do azoto que já existe disponível. O aspecto importante é que para termos uma boa compostagem, esta razão carbono-azoto tem que variar mais ou menos entre 25 a 35. E daqui que nós fizemos, para o arundo nós temos uma razão carbono-azoto da volta de 32, que não está má. Em relação ao Edicium, ela situa-se à volta do 45. Ou seja, são situações que nós tivemos que adicionar uma fonte de nutrientes, uma fonte de azoto, uma média de 2 kg de azoto por metro cúbico para conseguirmos portanto, um melhor processo de compostagem. Dos dados que nós obtidos para estes dois compostos, um com arundo e outro com edício, só e com o reforço do azoto, nós conseguimos pH, portanto, muito bom, um pH de 6,9 e 6,7 muito bom. Também muito importante a condutividade, elétrica, que valores também muito bons. E repare, para nós o que foi muito importante foi o azoto sob a forma de nitrato, portanto, que são valores muito importantes. Ou seja, nós conseguimos, através destes compostos, favorecer muito azoto sob a forma de nitrato, valores baixos, e já estávamos à espera, para o fósforo, para o potássio, para o cálcio e magnésio. Portanto, estes compostos, à base unicamente do aproveitamento do arundo e da edício, dão-nos valores bons em azoto sob a forma de nitrato, mas valores baixos de fósforo, de potássio, de cálcio e magnésio. Nós, neste momento, estamos a iniciar, portanto, ensaios de produção com alface. Já estamos numa fase de implantação do segundo ensaio, para vermos depois o que é que podemos prosseguir. Linhas futuras que vamos iniciar muito em breve é o aproveitamento deste substrato e adicionar chorumes das explorações de bovinos, adicionar também chorumes de suínos e de latossor. Portanto, nós temos aqui uma indústria de laticínios que nos pode fornecer muito soro, que neste momento é um grande problema para eles, e, portanto, fazemos uma junção destas invasoras com produtos resultados das explorações agropecuárias e das indústrias transformadoras, para valorizarmos uma associação entre os dois produtos vegetais, nestes casos do arundo e do edício, e, portanto, os produtos resultantes das explorações agropecuárias. Para nós é um problema grave o que temos, portanto, o que fazer com os chorumes, ou seja, os dejetos das explorações agropecuárias, que têm uma componente líquida e uma componente sólida. Estes produtos, que são armazenados em fossas, portanto, as fossas têm que ser esvaziadas com certa regularidade, e traz-nos problemas agravados, porque tem muita água e muitas vezes a altura do ano em que temos que esvaziar as fossas coincide com o inverno e traz problemas em termos de degradação dos solos. Acresce que são produtos que, em termos ambientais, em termos de odores, também são muito complicados, portanto, dão-nos maus cheiros, e, portanto, nós temos que ajudar a indústria a valorizar esses produtos através da compostagem. E, portanto, reforçando, porque como tem uma componente líquida muito sólida, reforçando o valor nutritivo das fezes dos animais com a entrada neste caso concreto,
de produtos vegetais de invasores, estamos cientes que poderá ser uma mais-valia. Não sei, portanto, esta é a linha que estamos agora a começar a desenvolver. Não sei se estou a chegar em condições, porque não tenho feedback. Aproveito para vos desejar um Santo Natal, Feliz Navidad, e que o próximo ano, pelo menos, não seja pior do que este, porque nós nunca sabemos o que é que vem aí. Sabemos o que é que está a passar, mas nós nunca sabemos o que é que vem. E, portanto, espero ter chegado em ótimas condições nessa segunda fase, e um grande abraço para todos vós. Muchas gracias, Joao. También te damos feliz Navidad a ti, aunque esperamos hablar antes. Y sí, efectivamente, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero confiemos en que todo vaya muy bien de ahora en adelante. Para terminar con esta sesión de charlas, vamos ahora a darle la palabra a María Olangua, que se va a encargar de presentar en nombre del Jardín Botánico Canario, Viera y Clavijo el estudio de la distribución de las especies invasoras y el análisis de su ciclo vital para la determinación idónea del momento de recogida, recolección o retirada en esas campañas de erradicación y control que hablábamos al inicio. Maggie, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Este es una presentación relacionada, relacionada con las actividades desarrolladas dentro del proyecto ImpactMac en el Jardín Botánico Canario. Y bueno, antes de nada, comentaros que, bueno, por qué es tan importante el estudio de la biología reproductiva de las especies invasoras, especialmente porque tienen una alta tasa reproductiva, una alta capacidad de dispersión y una habilidad para reproducirse sexual y asexualmente. Y en eso nosotros hemos encauzado nuestros estudios. Aquí, bueno, en esta diapositiva, como podéis ver, viene un poco el planteamiento, el esquema de lo que va a ser la presentación y también, bueno, el esquema del desarrollo de nuestros trabajos, ¿vale? Una caracterización botánica relacionada con la taxonomía, en algunos casos, un estudio de la biología reproductiva con caracterización de la flor, del fruto, estudios del éxito reproductivo y ciclo vital. Y ya el tercer punto sería la distribución de las especies exóticas invasoras que hemos seleccionado para este proyecto. Bueno, empecemos con el rabo de gato o Penicetus cetaceum, que bueno, los que estén oyendo que sean de Canarias lo conocen bien porque en todas las islas hay presencia de esta poácea. En el resto de las islas que incluye el proyecto, pues no se ha detectado, salvo en Madeira, como un caso, una cita. Y bueno, aquí como podemos ver, una de las mascollas tiene una vida muy larga, muy longeva, ¿vale? ¿Qué es lo que nos preocupa o qué es lo que queremos conocer de esta especie? Pues cuál es su éxito reproductivo. Entonces todas las recolecciones se han encaminado a conseguir contestar esta pregunta. Bueno, en principio el proyecto solamente estaba enfocado a Canarias, en Canarias, Gran Canaria, y en el resto de archipiélago, Madeira y Azores, otras dos islas, pero por el tema de COVID pues no se ha podido ir a recolectar a estas islas,
En el caso de Penicetum no, pero bueno, lo adelanto porque en el resto de especies que hemos trabajado, pues ocurre eso, que al no poder ir a los otros archipiélagos, pues lo que se ha hecho es fomentar una recolección más amplia en todas las islas del archipiélago de Canarias, del archipiélago canario. Y bueno, en este caso pues fuimos a todas estas islas y en Fuerteventura y Lanzarote por suerte hubo una campaña de erradicación muy fuerte y no pudimos recolectar material. O sea, lo que recolectamos son panículas, que son agrupaciones de flores o inflorescencias, y panículas en flor y en fruto. Bueno, antes de nada me gustaría romper un mito que siempre se ha dicho que es una especie que siempre está en flor. Hemos detectado por los estudios que hemos hecho de fenología estacional, pues que no es así. Hay un periodo en el que está vegetativo. Y luego hay una fase de reproductiva en la que hay un solapamiento en una misma planta de flores y de frutos, ¿vale? En una planta muy competente en ese sentido. Otro mito que queremos romper es que en cuanto a la floración de la espiga, tiene una duración de 8 a 9 días, que tiene todos estos estadios, como podéis ver en la imagen. Tiene dentro de la espiga o de la panícula, tiene una fase femenina que empieza a exponer los estigmas o la parte femenina de las flores, y luego posteriormente empieza la fase masculina, o sea que expone las anteras y se produce la dehiscencia del polen. Luego, bueno, pues en la fase de fructificación, pues tiene una duración de 10 días, con lo cual, desde que empieza, aparece la primera, lo que es la primera vaina o inflorescencia cubierta, hasta que suelta, hay una dispersión, pasan 20 días. En cuanto a lo que nos habíamos preguntado al principio del éxito reproductivo, bueno, pues hemos hecho un recuento de número de flores por panícula, o sea, por espiga, digamos así, por panícula, y cada espiguilla, como podéis ver en las imágenes, contiene, es bifloral, o sea que contiene una flor hermafrodita y una a veces estéril o masculina. Entonces eso lo hemos estado, bajo la lupa, hemos estado viendo cuál es el porcentaje dentro de una espiga. Bueno, otros aspectos que hemos estado estudiando son el número de espigas que produce una planta. Eso todavía está en fase experimental, todavía estamos recontando cada semana, un poquito más de espacio de tiempo, vamos a una población que tenemos marcada y recontamos las espigas que se van, o las panículas que se van formando. Las cortamos y las guardamos. Entonces a la siguiente vez contabilizamos las nuevas espigas que se van produciendo. En el caso también, otro aspecto como muy reseñable para saber cuál es el éxito reproductivo de la especie es el número de semillas que produce cada panícula. Las primeras prospecciones que hemos hecho pues nos dan un número muy bajo. Hay que aumentar el muestreo, pero un número escaso, o sea, cualquier 3 semillas por panícula o incluso en algunos casos no. Pero estoy hablando pues una población en concreto y habría que ampliar el muestreo y bueno, o limpiar las otras panículas que hemos recolectado. Bueno, aquí en cuanto a la distribución de la especie, pues aquí vemos los antecedentes a la izquierda de la pantalla y lo que hemos estado observando en los distintos espacios naturales protegidos que hemos visitado, cuál es la presencia, ¿vale? Y pues hemos ampliado bastante lo que son los antecedentes. Bueno, pues ahora vamos a empezar a ver un poquito en lo que hemos trabajado con acacias, ¿vale? Bueno, aquí hay más de 1000 especies de acacias. Dentro de lo que es el catálogo de especies español de especies exóticas invasoras, pues están consideradas como invasoras 3.
el catálogo, el decreto de ley que tiene Portugal, pues tiene 8, pero solamente coincidimos con nuestro catálogo, la acacia de albata. Se ha estudiado más o menos acacia farnesiana y salicina, en el caso de Canarias, y de albata se intentó muestrear, pero la población que está citada en Tenerife pues no la detectamos. Ahora voy a pasar a hablar más bien me centro en acacia farnesiana, esta leguminosa, perdón. Esta leguminosa es un arbolito con espinas muy marcadas, que es fácilmente reconocible por eso. Bueno, aquí veis la distribución dentro del archipiélago canario. Y bueno, pues las acacias se utilizan mucho en perfumería, como ornamental, como forrajera. Bueno, pues ¿qué es lo que nos preguntamos en el caso concreto de acacia farnesiana, del aromo espinoso? Pues ¿cuál es el éxito reproductivo que tiene esta especie? Bueno, pues ahí hemos recolectado pues, una serie de materiales, glomérulos en botón, que son glomérulos, una agrupación de flores, como unas bolitas que son muy características, como las que veis en la imagen inferior. Luego hemos cogido glomérulos en flor también, hemos recolectado glomérulos en flor, y luego también se han recolectado frutos, unas cantidades bastante grandes para poder determinar o evaluar el éxito reproductivo. Bueno, en primer lugar pues se ha evaluado lo que son el número de flores por glomérulo. Para ello pues se ha utilizado los botones, que es más fácil haciendo fotos y contabilizando con un programa que tenemos, marcando cada una de ellas. Y luego pues se ha empezado a estudiar lo que es la fenología de esta especie, fenología floral. En cuanto bueno, a lo que es más así, interesante, que es el estudio de los frutos, para determinación del éxito reproductivo, pues aquí tenéis en la tablita, os he expuesto los datos que hemos calculado, lo que hemos medido, los largos, anchos del fruto, el peso también, y luego recuento por vaina, o sea, por fruto, por legumbre. Y en principio, pues estos son solamente una pincelada de los datos que tenemos y es una población en concreto, ¿vale? Y en principio, pues la verdad que produce, bueno, todos los ovarios que tiene la flor forma fruto. Como veis ahí, son 13 por fruto, y hay uno falla o hasta 5 fallan, o sea que son semillas vanas, y el resto son viables, o sea que tiene en principio podríamos decir que tiene un éxito reproductivo bastante alto. Bueno, aquí en el caso de la acacia farnesiana no está muy bien muestreada de momento, y aquí veis algunos puntos donde se han localizado dentro de los espacios naturales protegidos. En cuanto al ricino o tártago, pues bueno, es una especie bastante conocida por todos, aparece en los 3 archipiélagos que entran dentro del proyecto. Bueno, está muy vinculado con zonas antropizadas y bueno, no voy a comentar nada más. Es tan solo que, bueno, pues que en principio se considera que es una especie monoica. Es decir, que tiene en el mismo pie de planta pues flores unisexuales, ¿no? Flores masculinas o flores femeninas. Y bueno, en la bibliografía pues había datos de que eso se podía romper, y que y bueno, inicialmente considerábamos que igual había inflorescencias o agrupaciones de flores con solo flores femeninas. Y bueno, pues eso es nuestra hipótesis de partida, es comprobar si es así o no, aparte del éxito reproductivo de esta especie. Bueno, aquí hemos trabajado con Tenerife y Gran Canaria, y bueno, nuestros resultados en relación a este tema, a la monoecia, es que bueno, hemos estudiado lo que es también en la fenología, y se ve que hay flores dentro de la inflorescencia,
en todas las inflorescencias que hemos analizado presentan flores femeninas y flores masculinas. No hemos detectado ninguna inflorescencia que carezca de flor masculina. Y normalmente, bueno, todas las inflorescencias también florecen primero las flores femeninas, ¿vale? Empiezan por las apicales, por la zona apical. Y bueno, estos son los datos que hemos obtenido con el recuento de número de flores por inflorescencia. El número de flores masculinas es muy variable, pero mientras que el número de flores femeninas pues es bastante constante, digamos así. No tiene un rango muy amplio, que van de 80 a 50, y las otras sí que el aporte de polen pues es mayor y variable dentro de las inflorescencias, especialmente las inflorescencias de Tenerife, recolectadas en Tenerife. Bueno, aquí unas imágenes de lo que son las flores más a la lupa, imágenes de a la lupa de flores femeninas en diferentes fases, ¿vale? O estadios fenológicos. Y bueno, aquí otras imágenes de la flor masculina abriendo, separación de los sépalos, el estigma que es bífido papiloso, de la flor femenina, obviamente. Y bueno, se ha iniciado un estudio del polen en el que bueno, pues han cogido, se han separado flores masculinas en una fase que todavía no hay dehiscencia de las anteras, pero bueno, es una flor madura, en la que se ha contabilizado pues, el número porque tiene como la agrupación de las anteras son como arbolitos, como podéis ver en las imágenes. Entonces han contabilizado los arbolitos y luego se han seleccionado 2 arbolitos por flor, de la parte superior y de la parte media y de la parte inferior, y se han contabilizado el número de anteras que presenta cada rama para luego hacer una estimación del número de anteras que puede tener la flor masculina. Por otro lado, también se han seleccionado un número variable de polen por rama y se ha contabilizado los granos de polen que tiene cada rama. También se está realizando un estudio al MEP parenológico de los granos de polen. En cuanto a la distribución de Ricinus communis o del tártaro, decir que ya teníamos unos antecedentes que ya los habíamos trabajado en el proyecto anterior en Ecofibras, al igual que también Penisetum, que se me olvidó comentarlo. Y bueno, pues inicialmente esta es la distribución que hemos visto, porque los antecedentes también, como es una planta que pues de amplia distribución, tampoco es que no se contabiliza mucho, no se evalúa mucho, y nosotros lo hemos evaluado en todos estos espacios naturales protegidos. En relación a la caña, que es la siguiente especie que hemos trabajado, que también la habíamos trabajado en el proyecto de Ecofibras, bueno, pues es por todos conocida, obviamente, aparece en todos los archipiélagos que incluye este proyecto, y comentar que es una de las 100 especies más peligrosas que considera la IUCN por lo que se refiere a su capacidad de invasión y de alteración de los hábitats que coloniza. Bueno, aquí he incluido una foto de un rizoma. Entonces, en este caso, en esta especie, nuestro interés es por estimar o evaluar si hay un predominio de la reproducción vegetativa frente a la reproducción sexual. O si la reproducción sexual, ¿no? La vegetativa es una reproducción asexual. Entonces, bueno, pues para este estudio pues se han recolectado, de momento solamente hemos trabajado con plantas de Gran Canaria, y se han muestrado dos poblaciones, un número muy alto de individuos, pero bueno, pero esto es lo que hay, y estos son nuestros primeros resultados. Pues lo primero que queríamos evaluar es que si existe granos de polen dentro de las anteras, y para ello pues hemos seleccionado una panícula, dentro de la panícula una espiga, que es la que veis en la foto ahí media, y cada espiga contiene una espiguilla que a su vez contiene las flores, ¿vale? Se han diseccionado y se han
separado lo que son los verticilos florales. Bueno, aquí como podéis ver la flor femenina tiene un estigma plumoso que bueno, denuncia una polinización por viento. De la flor femenina, o sea, de la parte del verticilo femenino, del ovario, digamos así, hemos extraído los óvulos para ver si tienen apariencia de ser viables, y lo que hemos detectado es que sí es así. Y luego, bueno, pues en las anteras hemos realizado un estudio palinológico, bueno, o iniciado un estudio palinológico. Hemos intentado sacar muestras, hemos tenido mucha dificultad de buscarnos de polen, con lo cual eso te da a entender que, bueno, pues que probablemente, o sea, se detecta una baja cantidad de polen, y encima los polenes que hemos visto, los granos de polen, casi todos que hemos tratado con fusina y hemos visto al microscopio óptico, pues se ve que son anómalos. O sea, que esto nos da a entender que posiblemente sean inviables e infértiles. Queremos ampliar este estudio y coger más panículas y ver si en otras localidades pues ocurre lo mismo. También hemos pasado el material por el microscopio electrónico de barrido, y también hemos visto pues, que los granos, lo que habíamos visto en el óptico, también se ve en el microscopio electrónico de barrido. Bueno, pues eso también bueno, nos da a entender eso, pues que no, también, bueno, reconduzco. También hemos observado, hemos contabilizado, sacado espiguillas de panículas ya en fruto, y en estos casos también pues no hemos visto formación de semillas. Entonces igual estaríamos en la línea de lo que dice San el Orza, pues que normalmente fuera del área de origen, la caña pues probablemente tenga una reproducción enfocada a una vía asexual, una reproducción asexual, mediante rizomas más que una reproducción sexual. Bueno, aquí, como en los casos anteriores, pues también en Arundo Donas ya habíamos trabajado en ecofibras en el anterior proyecto, y hemos ampliado un poco los puntos de observación, y digamos así, que estos son los espacios naturales protegidos en los que hemos visto presencia de caña. En cuanto a las tuneras, que es la siguiente especie que hemos trabajado dentro del proyecto, bueno, especie o grupo, comentar pues, que hay unas 189 especies, o bueno, varía según el autor, reconocidas de Opuntias, y en el caso del catálogo español de especies invasoras, zootecas invasoras, pues están citadas o figuran 3 especies. Y en el decreto de ley de portugués, pues solamente hay considerado una especie, que es la Opuntia ficus indica. Nosotros nos hemos decantado a trabajar con Opuntia dileni, la tunera india, y porque, bueno, sí que es verdad que también estamos trabajando en el grupo de Opuntia ficus indica, Opuntia máxima, ficus barbarica, que es un grupo que por el tema de la domesticación de esa especie, pues las características morfológicas pues, son muy sutiles y varían, y no están, en el caso de Opuntia máxima, que está dentro del catálogo, pues encima no está tipificada, entonces es una especie que es muy complicada a la hora de trabajar. Bueno, sí que se ha recogido material, pero ahora en esta presentación pues solamente voy a hablar de Opuntia dileni o de la tunera india, porque tampoco tengo mucho tiempo para tratar las otras especies. Bueno, pues en este caso pues, bueno, tiene unas características como vemos aquí muy marcadas, es más fácil de reconocer en campo, y bueno, se supone
se supone que tiene una reproducción activamente tanto por semillas como asexualmente debido a la capacidad que tiene de enraizar las palas cuando se desprenden. Bueno, este es uno de los objetivos que tenemos en el caso de esta especie, es determinar si hay un predominio de la reproducción sexual o de la reproducción vegetativa. Bueno, aquí como podéis ver en la tabla, este es todo el material que hemos recolectado en el ámbito del archipiélago canario. Por el tema COVID no se ha ido a otras islas, lo dicho, y bueno, se han recolectado tanto botones como flores y frutos o tunos. En principio hemos calculado el índice de Cruden. No he incluido el dato porque todavía está en una fase preliminar de estudio. También lo que es la caracterización de la flor hermafrodita, pero apunta a una reproducción, está ahí como mixta, ¿vale? Media. Todavía falta por incluir más muestras. Aquí he puesto una, aunque la imagen que veis abajo en el inferior es de una Opuntia ficus-indica, pues más o menos es el mismo tipo de ovario y aquí se contarían los óvulos que tienen en el interior para determinar primero el número de óvulos y bueno, y luego por otro lado contabilizar el número de anteras y el número de granos por polen óvulo, que eso lo hemos hecho en algunos casos. Para luego calcular el ratio polen óvulo que nos indica o nos da información sobre el sistema de cruzamiento que puede tener, o una estimación del sistema de cruzamiento que puede tener la especie. Para determinarlo, evaluarlo mejor, obviamente se tendría que hacer polinizaciones cruzadas, pero va a ser un poco difícil de realizar este tipo de estudios en esta especie. En cuanto al recuento de semillas por fruto, pues lo que se ha hecho es eso, recolectar 2 tunos por planta y se han limpiado, o sea, primero se han abierto, se han extraído, bueno, previamente se han medido, se han pesado, se han medido también lo que es el umbilículo, que son medidas que también a correlacionar con el número de semillas. Y bueno, para el cálculo de semillas lo primero que se ha hecho es retirar la pulpa del tuno y se ha pasado por un tamiz y se ha limpiado toda la pulpa hasta separar lo que... El tamiz tiene dos tipos de trama, lo cual ha permitido separar las semillas viables por un lado y luego pequeños restos que son semillas inviables de pequeña talla, ¿vale? Y para luego poder contabilizar pues, el número de semillas viables o de semillas vanas. Aquí en la tablita os pongo los datos que hemos obtenido inicialmente para una población y bueno, pues tiene un número bastante considerable de semillas viables frente a los números de semillas vanas. Bueno, está todavía en proceso de estudio. Aquí, en cuanto a la distribución de esta especie, tenéis los datos aquí, se señalo con estos chinchetas, los espacios naturales protegidos en los que se ha detectado presencia de esta especie. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muy obrigada por su atención. Y espero que os haya gustado esta presentación. Muchas gracias, Mari. Sí, como siempre nos gustan todas tus presentaciones. Bien, terminado ya la exposición por parte de todos los equipos o grupos de trabajo que conforman este proyecto, según les comenté al principio, entraríamos ahora en la fase de descanso para la recogida de preguntas. Sin embargo, nos hemos consumido el tiempo. Es muy difícil resumir en 2 horas el trabajo que llevamos realizando en los últimos casi 2 años, año y algo, y por tanto sí que vamos a recopilar todas las preguntas que nos han ido haciendo y vamos a intentar contestárselas a los que los han formulado e incluso si es posible intentaremos en la página web
hacer algún listado de preguntas para que sean publicados y sean conocidas las respuestas por parte de todos. Por tanto, simplemente quiero volver a agradecer nuevamente a todos los miembros del equipo de trabajo. Somos muchos más de los que hemos aparecido en esta presentación. Hay mucha gente realizando el trabajo de investigación que parece, por los resultados que hemos estado obteniendo, que hay mucha viabilidad, mucha probabilidad de que culmine con éxito en la obtención tanto de demostradores obtenidos por procesos de fabricación como en la identificación de las especies, la caracterización botánica de las especies en estudio e incluso su posible aplicación en el campo de los fertilizantes, y agradecerles a todos ellos el trabajo realizado y por supuesto a todos ustedes estarnos acompañando en estas 2 horas con algún que otro fallo técnico, pero que hemos hecho de corazón. Muchas gracias.